Estamos una vez más en esta oportunidad, en un conversatorio más, así que sean bienvenidos todos en este momento, los que ya están aquí y los que se van a seguir agregando en este momento. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para vosotros. Encantada de estar contigo hoy aquí. Me alegra mucho, sí. Buenas tardes aquí en El Salvador. Específicamente son las 2 de la tarde con 1 minuto. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación para estar en este conversatorio hoy y, desearos que con toda esta coyuntura pandémica que estamos viviendo estéis todos bien y podáis disfrutar un poquito también, que las cosas están, un pelín feas. Espero que estéis bien por allí. Sí, gracias a Dios aquí en El Salvador la situación se supo un poco controlar más de lo que se hizo en algunos otros países, pero aquí sí afectó bastante porque estuvimos como 6 meses casi en cuarentena, pero gracias a Dios no fue tanto el impacto que tuvo. Sí hubieron afectados, pero ya estamos queriendo volver a la normalidad. Ya estamos en el segundo mes de querer volver a la normalidad y es algo genial, pero esta es una mega oportunidad. Yo me siento bastante alegre y bastante feliz porque España es uno de los países donde más personas me han recibido, en el sentido de más autores. He conversado con muchísimos autores españoles y ya me siento hasta parte de España. Cuéntanos un poco cómo es el lugar donde tú vives, en qué estado o en qué provincia te encuentras. Bueno, pues yo vivo en Madrid, vivo en la capital, soy de Toledo, de una de las provincias limítrofes con Madrid, pero bueno, me fui a estudiar a la universidad, a la capital y ya me quedé, me quedé viviendo en una ciudad que ahora, sentimos como un poco extraña con todo esto, ¿no? Con todo esto del virus está afectando a un nivel proporcional importante desde hace varios meses en la ciudad y bueno, sufriendo un poquito todo este tema, pero bueno, disfrutando de una gran ciudad como es Madrid, que esperamos que recupere la normalidad lo antes posible. Oh, Madrid es un lugar, me imagino, espectacular, una gran ciudad. Creo que todos la conocemos, más que todos los fans del fútbol saben mucho de eso por el equipo y todo eso. Pero cuéntanos un Aunque yo poco. tengo que decir, yo soy del Atlético de Madrid, no del Real Madrid. Oh, perfecto. Ayer ganó, si no estoy mal. Ayer ganamos, ayer ganamos. Ah, pues muchas felicidades. Lástima, el Barcelona empató y eso no lo pude creer todavía, pero bueno, así es la vida. Seguimos bastante de cerca en El Salvador, seguimos bastante de cerca el fútbol de España. Y si has investigado, El Salvador es un pequeño país que se encuentra ubicado en Centroamérica. Es el más pequeño de Centroamérica. Tiene aproximadamente unos 21,000 kilómetros cuadrados, pero somos un país bastante acogedor hacia las personas y hay bastantes lugares bonitos por descubrir. ¿Cómo es el turismo en esa parte donde tú te encuentras? Bueno, Madrid recibe una cantidad de turistas, claro, al año, no sabría decirte una cifra, pero tiene que ser abismal, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad, pues es muy turística, todo el país en general. España es un país que vive bastante, tiene un turismo importante, no solo interior, que también, sino a nivel europeo, incluso latinoamericano y centroamericano. Bueno, creo que a nivel mundial recibe una cantidad de visitantes enorme y bueno, pues Madrid es un sitio para descubrir, para vivirlo, para callejear, ¿no? Para adentrarte en sus calles, no solamente en ese centro turístico que podría ser pues la Puerta del Sol o el Santiago Bernabéu o cosas así que igual tenemos más grabadas en la retina, pero Madrid es para descubrirla, aunque como digo, vamos a esperar unos meses porque ahora la ciudad está bastante apagada con todo esto y sentimos que estamos perdiendo un poquito la esencia de la propia ciudad, ¿no? A la hora de disfrutarla. Pero yo sí que quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso a El Salvador, ¿no? Yo no llegué a El Salvador, tuve un viaje de largo recorrido
por toda Centroamérica hace unos años, descubrí personas maravillosas. Me quedó pendiente El Salvador, que estaba programado, pero no pude por temas económicos casi llegar a él, ¿no? Y me encantaría descubrirlo en un futuro porque, bueno, una de mis grandes motivaciones vitales pues es viajar y descubrir a sus gentes, ¿no? Entonces aquí te esperamos cuando quiera viajar para este hermoso país, El Salvador. Espero recibirla también con los brazos abiertos. Ya hay personas que se están conectando. Tenemos saludos para Pablo Pérez Moreno. Él es un escritor español también. Hace un tiempo estuvimos conversando con él. Tenemos C Escritos, que es una página donde publica todo relacionado a escritos. Y saludos a todos los que se están conectando. Espero de que vayan dejando sus preguntas. Desde ya pueden ir dejando sus preguntas y a medida vamos avanzando yo voy a ir formulando las preguntas. Espero de que sí, un día nos puedas visitar en El Salvador, un país, como te decía, muy pequeño. Ahora cuéntanos un poco de la comida típica de la región donde tú estás. Bueno, pues la comida es muy mediterránea, ¿no? Seguro que habéis escuchado todo eso de la dieta mediterránea asociado con España en la comida. Yo tengo que reconocer que soy vegetariana desde hace como 12 años, pero bueno, te voy a hablar de lo que es típico, ¿no? Sobre todo el centro de España, que es donde está situada Madrid, donde está situada Toledo, que es de donde provengo. Y bueno, pues seguro que habéis hablado, os habéis escuchado de la tortilla de patatas, que para mí es una comida espectacular. Esa paella del Mediterráneo, ¿no? Más de la zona de Valencia. O el cocido madrileño, que además está compuesto de 3 platos. O sea, la gente se sienta a comer 3 platos de cocido madrileño. Y creo que uno de los grandes elementos que tenemos en España es precisamente la comida, ¿no? La comida y el vino, probablemente. Ojo, entonces me parece perfecto. Aquí en El Salvador la comida típica, yo sé que muchos países la conocen, pero son las famosas pupusas. Son hechas de masa de maíz o masa de arroz, con lo que son, pueden ser frijoles, quesillo, chicharrón, muchas cosas. Últimamente hay pupusas de todo, pero ese es como nuestro plato fuerte por el cual somos reconocidos, no solo a nivel nacional, sino que internacionalmente. Es por eso que todos lo conocen y todas las personas dicen queremos probar las pupusas del Salvador. Espero que cuando venga a visitarnos las pueda comer y les pueda encantar. Entonces no se comen con tenedor, se las tiene que comer así con la manita. Es como más se disfruta la comida, con las manos. Sí, exacto. Así que bueno, creo que ya rompimos el hielo de los primeros 8 minutos. Y hoy sí, vamos a empezar con una pregunta clave. ¿Quién es Beatriz Gómez o quién es usted? Bueno, pues soy Beatriz Gómez Lorenzo, o sea, ya os he saludado, estoy encantadísima de poder estar conversando con vosotros. Soy directora además del certamen Guadalajara en Negro, que es uno de los certámenes de género negro que existen en España. Hay muchos y muy buenos. Y bueno, pues yo tengo la suerte de dirigir uno de ellos, ¿no? Que es en la ciudad de Guadalajara, muy cerquita de Madrid, a 40 kilómetros de Madrid. Y allí llevamos 2 ediciones, 3, disculpa, pero esta ha tenido que ser online por la situación, no hemos podido hacer un certamen presencial. Y además, bueno, soy escritora de género negro, pero dentro del género negro del thriller psicológico. Soy escritora de psicothriller, yo soy una apasionada de la mente y de la capacidad resolutiva o no del ser humano y de sus propias emociones y sus propios pensamientos. Entonces mis obras están dirigidas en el terreno del thriller psicológico. Y bueno, pues un poquito rodeado todo esto. Tengo una sección en Cadena SER de literatura, en SER Guadalajara, sobre el género negro, aunque ampliamos paraguas a más narrativas, ¿no? y a otra serie de elementos culturales. Y pues un poquito, Beatriz Gómez Lorenzo, aparte de ser escritora, es politóloga también, otra de mis grandes pasiones, que es el análisis político. Y esto es en condensación, una presentación breve de quién soy, ¿no? Magnífico el poder conversar con una persona con muchísimos conocimientos, con una pasión por la literatura, por una pasión por la política y con una pasión por
las letras, por compartir con las personas historias. Ahora vamos yo le voy a ir planteando unas preguntas y de esta manera usted me va contestando con respecto a como usted considera. La primera pregunta es ¿en qué momento surge la idea de escribir o cómo inicia esa pasión de ser escritora, de plasmar sus ideas psicológicas, los psicotriles en un libro? Pues mira, creo que como en muchas otras profesiones, la literatura es algo absolutamente vocacional en la gran mayoría de casos. En el mío lo fue. Yo no tengo recuerdos ni siquiera de infancia donde no me motivara la lectura, evidentemente. Yo siempre he sido incluso una niña muy lectora. Y la redacción, lo que entonces hacíamos en el cole, ¿no? Con 8, 9, 10, 12, 14 años, que eran las propias redacciones o los propios concursos literarios, pues de esto, para pequeños, ¿no? Y bueno, la motivación viene desde entonces. Lo que sí que es cierto es que años después, pues bueno, mis motivaciones vitales fueron por otro lado, aparqué un poquito lo que es la literatura y la retomé ya a los 20 y tantos con toda la fuerza y todas las ganas del mundo. Y además la retomé en Guatemala, tengo que decirlo, siempre lo he dicho en alguna otra entrevista. O sea, Guatemala representa para mí el inicio del camino literario, porque es donde en un pequeño apartamento en una ciudad que se llamaba Chela, es donde inicio de nuevo el recorrido y me siento frente a los folios y empiezo a construir lo que posteriormente ya en Madrid será mi primera novela. Entonces, la primera novela, la primera idea surge en Guatemala. Es de esa manera como usted empieza y es como súper genial. Ahora, vamos a saludar a la audiencia que aquí está llegando. Saludos Marisol, saludos Claros 0106, Panda y todos los que se van agregando, saludos especiales, los que están viniendo. Estamos conversando con nuestra autora en esta ocasión. Ella es escritora del género thriller o lo que nosotros conocemos como novela negra desde el aspecto psicoanalítico, que es una parte de que los escritores ponen mucho énfasis en las emociones, en cómo piensa cada uno de sus personajes y juega un papel determinante. Ahora, ese es el primer escrito cuando surge. Y ahora, una pregunta. Su primer escrito cuando lo lleva a Madrid, ¿ese es el primero que publica o simplemente fue un escrito que tuvo ahí y posteriormente hubo otro y salió a la luz? No, se convierte en mi primera novela, se convierte en continuará con el paso de los meses y el trabajo, ¿no? que supone llevar a cabo una novela, pero sí donde se enciende pues la chispa, no más que la chispa, donde encuentro el final, porque continuará está construida al revés, ¿no? Teniendo el final muy claro, construyo la novela desde el inicio. Eso me lleva alrededor de un año ya en Madrid, una vez que regreso, y es lo que pues queda definido al final en esa primera novela que sale publicada. Entonces, el primer escrito es lo que nosotros conocemos como la primera novela, que se llama Continuará. ¿Qué se siente tener ese primer escrito y luego buscar todos los medios para publicarlo? Pues sí, el sentimiento de haber terminado una primera novela creo que es indescriptible, es como el sentimiento de sentirte pues volcada en el trabajo que has estado haciendo el último año, sentirte completa, casi realizada, ¿no? Has construido tu sueño y lo has conseguido plasmar en una novela. Lo difícil viene después, lo difícil viene cuando empiezas el recorrido, ¿no? comercial de la novela, o sea, dónde vas a publicar esa novela, dónde te ubicas. Además, partes normalmente con una primera novela del desconocimiento del sector, ¿no? Del sector al que te vas a enfrentar, por mucho que te hayan contado o tengas amigos escritores que ya han pasado por ello o puedas haber incluso hecho, porque todos o creo que la gran parte de escritores hemos tenido una formación previa, ¿no? A través de diferentes talleres, máster o cursos o donde cada uno haya iniciado su recorrido, pero donde viene lo difícil es cuando tú has puesto ese punto y final a lo que has conseguido, a tu primer manuscrito, ¿no? que además es un momento muy feliz y tienes que enfrentarte al camino real del mundo literario.
ahí es donde te das cuenta que es un mundo muy complejo, muy difícil, donde en España al menos el escritor Nobel es un escritor menos considerado por los grandes grupos editoriales, no se apuesta, no se arriesga y es donde, pues bueno, viene lo complicado de afrontar, ¿no? Pero bueno, Continuará consiguió salir a librerías, conseguimos publicarlo, como te digo, fue un trabajo arduo, fue un trabajo difícil, pero fue el inicio el que rompió el hielo y el inicio de un camino que para mí, con todas sus sombras, ¿no?, siempre me ha parecido apasionante. ¿Cuántos meses te lleva el escribir la primera novela? Escribirla para ti durante ese Pues la proceso. primera no te he escuchado la última frase, disculpa. ¿Cuánto tiempo me llevó construir Continuará, ¿no?, la primera novela? Sí, y dentro de ese proceso de escribirla hubieron personas que estuvieron leyendo el manuscrito, simplemente era un manuscrito tuyo o alguien más lo estaba leyendo, lo compartías para que otras personas lo pudieran leer. Bueno, creo que el lector cero, o sea, el lector que está, además si está fuera del mundo editorial, pero es un gran lector, es fundamental, es importante, porque hay veces que tú te enfrentas a una conexión de trama, ¿no?, que para ti está muy, muy clara y muy bien definida, y luego el lector, pues bueno, se pierde un poco y no sabe muy bien por dónde has intentado continuar. Creo que el lector es fundamental. Yo los tengo gente muy próxima a mí, grandes lectores a los que doy el manuscrito según le voy escribiendo. A veces incluso termino 5 o 6 capítulos y los paso para que puedan ir leyendo e ir haciendo su visión crítica, siempre constructiva, por favor, de lo que se escribe. Pero es fundamental. Para mí los lectores son fundamentales porque tú tienes muy claro la trama en tu mente, ¿no?, a la hora de construirla, y se te puede escapar alguna esencia que para el lector sea importante. Y luego, bueno, el proceso de la primera novela a mí me llevó en torno a un año casi completo, no solo escribir, ¿no?, sino corregir también. Esas correcciones es lo más arduo del trabajo, pero que son fundamentales para dejar todo lo máximo pulido posible. Entonces, en un año se lleva a cabo lo que es el proceso de escritura, de corrección. Durante ese proceso hubieron personas encargadas de poder leer tu manuscrito. Ahora, que ya lo tienes listo, ¿el primer intento de publicación lo haces autopublicado o a través de editorial? ¿Cómo es ese proceso? Lo hago a través de editorial. De hecho, Continuará tiene 2 versiones distintas, con dos editoriales distintas, porque hay una segunda editorial que apuesta por el manuscrito, a pesar de estar publicado, porque el camino editorial es muy complejo para los autores, sobre todo cuando inicias, ¿no? Es tremendamente complejo. Hay todo un mundo de distribución que es realmente el tema que se debe tocar en el mundo literario, en el mundo de los autores, porque tú puedes tener la posibilidad de publicar con una editorial tradicional, pero si no tienes aparejada un canal de distribución que te pueda hacer visible el libro, pues no llega al lector. Entonces, la gran complejidad, ¿no?, a la que se enfrenta un autor novel que no sea publicada por los grandes grupos editoriales del mundo, es esa presencia de su libro en librerías, en grandes plataformas, en el mundo de la visibilidad al lector, ¿no? Y ese fue un camino difícil. Esa primera publicación de Continuará, pues se queda un poquito en terreno de nadie porque no conseguimos esa visibilidad, no conseguimos llegar al lector, llegar a las librerías, ¿no? Y bueno, eso fue un poquito frustrante cuando te enfrentas a ello sin los conocimientos que tengo ahora, ¿no?, del sector. Cuando partes de cero, cuando llegas de nuevas con toda tu ilusión y con toda tu pasión, y te encuentras con un sector literario, un mundo literario muy polarizado y además muy a veces frustrante. Pero conseguimos salir de ahí, conseguimos ir un poquito más allá, dar un paso, y esto es, como dicen muchos de mis compañeros, una carrera de fondo, así que nadie se desanime, que esto es una carrera de fondo que hay que ir caminando en el mundo editorial, y que cuando tú crees en lo que haces y en tus proyectos,
a veces se encuentran salidas, ¿no? Y canalizas. Entonces, este es el, digamos, como, este punto nos da un momento para una reflexión o para motivar a aquellas personas que están queriendo emprender, ya sea quizás no la escritura de un libro, sino cualquier proyecto, ya sea una página en Facebook, ya sea un canal en YouTube, de que al principio siempre va a ser difícil, pero si la persona tiene esa convicción y sabe lo que quiere hacer, por muy difícil que se lo ponga, la vida siempre va a buscar la manera de extraer lo bueno de cada uno de esos obstáculos. Es lo mismo que tú hiciste en el momento de que llegas al mundo editorial, te das cuenta que es un mundo polarizado, pero tú dices, tiene que haber una manera de entrar, tiene que haber una manera de cómo poner nuestra novela que sea visible al público. Sí, claro, es que al final, como todo sector profesional, quiero decir, no será una cosa solamente que nos ocurra a los escritores, sobre todo cuando te enfrentas a esa primera novela y tienes que iniciar ese recorrido partiendo, como decía, de cero, sin ningún tipo de ayuda o sin ningún tipo de conocimiento del medio. También tengo que decir que yo en este camino me he encontrado con personas brutales que pertenecen ya a mi red, digamos, mi círculo de amistad, ¿no? Y que te apoyan, te ayudan, que creen en ti, que no todo es negativo, ¿no? Que te encuentras esa parte de frustración personal, pero que te encuentras al final a las personas, ¿no? Que son las que también te dan la mano, te guían un poco y que hacen que los pequeños o las pequeñas piedras en el camino pues sean un poquito más pequeñas. Evidentemente, nadie en este mundo, a casi nadie se le regala nada, ¿no? Todo es a base de esfuerzo, de trabajo, de ilusión, de pasión, de frustrarte, de volverte a levantar, que no pasa nada, que te puedes caer, que puedes volver a levantarte y que hay que seguir enfrentando tus ganas con la mayor de las ilusiones, que al final es un recorrido, puede parecer de inicio difícil, ¿no? Como estoy diciendo, pero es muy bonito de recorrer, es cuando tú sientes la vocación para una profesión, cuando tú sientes que tu camino es el que has elegido, tienes que apostar por ti, pero tienes que tener más fe en ti que nadie, porque al final nadie va a creer más en ti que tú mismo, ¿no? Y partiendo de esa premisa de fe en uno mismo es cuando creo que se consigue caminar de forma más precisa. Y creo que el camino se vuelve hasta un poco más fácil. No es que sea regalado, sino que se vuelve un poco más fácil, porque todos los seres humanos tenemos esa chispa que es un sueño, es una motivación, y creo que los sueños es lo que motiva, lo que nos inspira, y es como, aunque lo veamos casi imposible, pero nosotros decimos, lo podemos lograr. Ahora, aprovechando este momento, ¿qué le dirías a aquellas personas que están queriendo emprender, ya sea un proyecto de escritura, un proyecto de música, cualquier proyecto en la vida con tu experiencia? ¿Qué palabras le darías a esa persona en este momento? Yo soy de las que cree que los sueños hay que intentar siempre cumplirlos, siempre, pase lo que pase. Tienes que conseguir caminar a través de lo que sea para conseguir tu meta vital que te has marcado, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos intentarlo. Lo que no podemos hacer es no hacerlo. O sea, cuando tú tienes esa motivación que te palpita dentro de ti, tienes que arriesgar, tienes que tirar hacia adelante, tienes que motivarte y tienes que intentar conseguir tus sueños, que son los que te permiten caminar, ¿no? A través de los días y de la vida, porque para mí no hay mayor satisfacción que el hecho de conseguir lo que te has propuesto, ¿no? Okay. Aquí en el público hay un comentario, y dice, o es una pregunta, dice de la siguiente manera: ¿cómo podríamos sobrellevar toda esa mala energía que tal vez en algún momento los nuestros nos transmiten al darse cuenta de nuestros sueños, proyectos y eso? Me gustaría conocer su opinión. Dice algo así como, ¿cómo podríamos sobrellevar toda esa mala energía que tal vez en algún momento los nuestros nos transmiten al darse cuenta de nuestros sueños? Supongo que la persona se está sintiendo poco apoyada por el entorno, ¿no? Cuando nos enfrentamos a caminos
profesionales, cuando decidimos tomar estos caminos profesionales que no son comunes, porque no partimos de la empresa privada, no nos vamos a dedicar no sé, al rol, ¿no?, de trabajador de oficina, cuando quieres ir más allá en esos proyectos sobre todo relacionados con el mundo de la cultura, ya sea música, literatura, ya sea no sé, pues proyectos relacionados con todo este mundo de las nuevas tecnologías, ¿no?, que tan de moda está. Cuando tú tienes que definirte, creo que al final necesitas, es verdad que el apoyo de los tuyos es fundamental, que la gente que te acompaña crea en tu propio camino y crea en tu sueño y también te dé la mano, porque hay veces que te tiene que levantar. Pero creo, como he dicho antes, que lo más importante es que tú creas en ti mismo y creas en lo que tú quieres construir y en lo que es tu propia vida, y al final eliminar estos elementos negativos que puedan llegar hacia ti solo está en ti, o sea, solo reside en tu propia creencia sobre tu propio aspecto y decir, no, mira, esto es lo que quiero, por aquí quiero caminar, esto es lo que me motiva, esta es mi vida, y si no me vas a dar la mano para apoyarme, pues perfecto, pero no me pongas una piedra, ¿no? Simplemente sería, digamos, de poder, bueno, si me vas a brindar apoyo, ok, está bien, pero si no, tampoco seas como el obstáculo el que no me deje avanzar, no seas ese problema. Pero a veces resulta que esas personas no dan ni el apoyo y sí se vuelve un obstáculo bastante fuerte de superar o de sobrellevar. ¿Qué podríamos hacer en ese momento? Bueno, yo creo que al final a veces nos olvidamos del diálogo muchas veces, ¿eh? Creo que es fundamental sentarte con la gente a la que quieres, que supongo que es de lo que estamos hablando, ¿no?, de gente importante en tu vida, que son los que te acompañan en el día a día, sentarte con ellos, explicar, tener una conversación, decirles esto es lo que soy y esto es lo que quiero, y puedo entender tu postura, porque al final muchas de estas cosas provienen de los miedos, ¿no? Creo que los miedos son un freno muy importante en la vida profesional o personal de muchas personas. Creo que el miedo hay que superarlo cuando te enfrentas a tus propios retos personales, que puedes sentirlo, ¿no?, pero no pueden paralizarte, y creo que al final, con diálogo, poniendo sobre la mesa cuáles son tus emociones y tus sensaciones, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Aunque no te vayan a acompañar al 100%, pero sí que entiendan, ¿no?, que entiendan cuál es tu punto de vista y tu punto de partida, y sobre todo que yo soy mucho de no me molestes, quiero decir, si no me vas a acompañar en esto, si no vas a creer en esto, tú vas a seguir siendo una persona importante en mi vida, pero voy a seguir caminando sin ti o sin tus opiniones negativas, porque yo voy a seguir caminando. Entonces, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay y esto es lo que me parece excelente. Vamos a saludar al público, también se ha unido un librito más, es una página que publica contenido relacionado a libros. También Liz, bienvenida, un gusto en tenerlos aquí. Espero de que todos estén pasándola muy bien en las respuestas de cada una de las preguntas. Vamos a la mitad de nuestra entrevista, vamos a la mitad de nuestro conversatorio. Como ves, el tiempo pasa súper ligero cuando empezamos a hablar. Ahora vamos a conocer un poco el género en el que tú te manejas. ¿Cuáles las dificultades de escribir un thriller psicológico? Porque siento de que los thrillers psicológicos son un poco más complejos que simplemente escribir un thriller normal, o sea, novela negra, que ya sabemos que siempre hay un caso por resolver, pero el aspecto psicológico, ¿cómo es todo ese ambiente? ¿Qué aspectos se toman en cuenta? Bueno, el thriller psicológico tiene un axioma fundamental que hay que entender cuando te aproximas a la literatura de este género, y es que ponemos la mente en el centro de la acción. No solamente hay un asesinato, que lo habrá, o algún tipo de connotación propia y de característica propia del género negro, sino que el centro, el axioma básico de esa trama que vamos a leer nos pone a la mente en esa situación. Es lo más importante de la novela, muy por encima incluso de la propia trama de investigación. El thriller psicológico al final es un reto al que se enfrenta uno de los personajes con otro personaje,
o con otra serie de personajes que le van a llevar a situaciones límite a nivel psicológico y cómo se va a enfrentar ese personaje a esas posiciones, a ese posicionamiento, a esa salida de la zona de confort que tenemos cada uno y cómo va a naturalizar psicológicamente, ¿no? Esa situación. Pues, por ejemplo, para bajarlo un poquito al terreno, ¿no?, más común, pues te puedo contar la trama, poner de ejemplo la trama de mi última novela, ¿no? Serendipia. Existe una investigadora, existe Elena Márquez, que es la investigadora policial, y en un momento determinado ella recibe a un anciano que se suicida a sus pies pidiéndole ayuda. Minutos después, o un momento después, aparece un excompañero policía de otra provincia de España, que es Lugo, es gallego, con su vida comprometida y pidiéndole ayuda para resolver un caso a Elena, condicionada porque si no lo resuelve, pues la vida de José Avellaneda acabará. Entonces, en ese reto, en ese permanente reto psicológico al que Elena se enfrenta por dos vías en su investigación policial y acuciada por la necesidad de resolver el caso, es desde donde se desarrolla toda su novela y sobre todo su componente psicológico y la relación psicológica de los personajes, ¿no?, que es, como decía anteriormente, incluso más importante que la propia trama de investigación. Porque salir de esa zona de confort, ponerte en situaciones límite, poner al ciudadano común en situaciones límite y cómo se afrontan esas situaciones límite, es complejo. Pero podemos irnos a la realidad también, ¿no? No sé en El Salvador, pero en España se producen una cantidad de desahucios tremendos al día. Un número de familias que pierden las casas a manos de las entidades bancarias y que se quedan en la calle. Por ejemplo, esta sería una situación límite, ¿no? ¿Cómo afrontamos, cómo afronta esa persona una situación de esas características y cómo la gestiona a nivel emocional? Evidentemente no todos reaccionamos igual ni todos nos enfrentamos a estas situaciones de la misma manera. Entonces, el thriller psicológico camina un poquito con estas connotaciones y estos axiomas. Entonces es como poner a una persona común dentro de circunstancias un poco difíciles o bajo circunstancias que podríamos ser abrumadoras o que nos presionan bastante, y ver cómo el personaje va a reaccionar a esos diferentes circunstancias, esas diferentes causas, y qué efecto va a producir. Sí, claro, es el análisis del comportamiento humano, ¿no? Es como analizar cómo se va a comportar un ser humano, esa mente, ¿no? Que para mí es la gran a veces desconocida, porque nosotros mismos no sabemos muchas veces cómo vamos a enfrentar o vamos a reaccionar ante una situación, ¿no? O sea, nosotros podemos entendernos a nosotros mismos, pero cuando nos enfrentamos a situaciones complejas y no esperadas, a veces cuando las analizas con posterioridad dices, ¿y cómo he reaccionado así, no? O sea, si lo analizo podría haber reaccionado de otra manera. Pero a veces nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no siempre, evidentemente en la novela hay un rol que no va a suceder en un día a día normal, ¿no? Pero sí tenemos situaciones en nuestro día a día que nos llevan a rebasar los límites, ¿no?, de nuestra propia mente y enfrentarnos con situaciones que no habíamos previsto y cómo las vamos a resolver. Para poner un ejemplo visual, por ejemplo, seguramente todos habréis visto una película de Brad Pitt que se llama Seven. No sé si la recordáis. Sí, más o menos. Donde hay un asesino en serie que juega con ellos, ¿no? Pues este es el rol psicológico llevado al cine, pues un poquito, pues bueno, en el terreno de la literatura, pero igual es más visual cuando tenemos en la retina las imágenes de una película. Y creo que el aspecto psicológico en los libros siempre se da con aquello de que está a primera vista casi la situación, pero como juega un aspecto psicológico, entonces nosotros como que no logramos captar en ese momento, y es como que a veces las situaciones está ahí, porque a mí me ha pasado
con varios libros. Últimamente, hace un tiempo yo no leía mucho thriller psicológico, pero un tiempo aquí descubrí un autor estadounidense que tiene infinidad de thrillers psicológicos, pero al principio me sucedía eso, que siempre jugaba con ese aspecto de que ahí estaban las pistas, ahí estaban todo, y yo siempre lo iba como, no lo iba analizando, no lo entendía en primer lugar hasta que llegaba al final del libro y me decía, pero ¿por qué nunca me di cuenta de esto? ¿Por qué? Porque es una constante jugar con nuestra mente, creo que eso es en lo que más se basa. Claro, eso es que lo hizo bien el escritor, ¿eh? Si no fuiste capaz de adivinar el final, eso es que consiguió su objetivo. Uno de los objetivos, claro, de cuando escribimos novela negra, creo que en todos sus subgéneros, es que el lector, no ser predecibles para el lector, pero sí honestos. Es muy importante la honestidad. O sea, tienes que tener muy claro que tú no puedes llegar a un final y resolverlo sin haber dado esa serie de pistas al lector, que cuando se enfrente al final sea capaz de visualizar en su mente, ¿no?, lo que ha ido leyendo y ha dicho, ah, pues sí, lo tenía delante, pero no he conseguido verlo porque me ha despistado. Pero tenemos que partir desde esa honestidad con el lector. No podemos sacarnos un final de la manga absolutamente sorpresivo y que el lector diga, bueno, esto lo has escrito a última hora y me he perdido, ¿no? Entonces, tenemos esas dos líneas, ¿no? Esa canalizar la trama llevando al lector a perderse en ella, a no ser capaz de predecir el final, pero siendo absolutamente honestos con ellos. Que al final, cuando el lector llega al último capítulo donde se resuelve todo, donde nos plantea toda la situación, donde nos descubre todo, de que nosotros podemos recordar, que yo me acuerdo que en el capítulo dijo esto, en el capítulo tal dijo esto otro, y al final yo vengo armando toda la idea y después me quedo como que... Entonces todo el tiempo estuvieron las pistas ahí. Lo único que sucedió que yo no fui capaz de verlas, o sea, no las pude analizar. Me gusta bastante este tipo de libros porque también me gusta dos cosas de este tipo de literatura. Uno, de cómo se analiza la mente, en este caso del protagonista, o sea, la persona como el investigador, y me gusta ver el juego que hacen con la mente en sí del asesino o de la persona que está incurriendo en los diferentes aspectos. Entonces, me gustaría que nos explicara un poco de eso, cómo es que llevan ese juego entre, por un momento, presentarse como el investigador y otro momento estar analizando la mente de lo opuesto, del antihéroe. Claro, porque es en el thriller psicológico, creo que en toda novela y en toda narrativa a día de hoy, los lectores nos piden profundidad de los personajes. Ya no podemos crear personajes planos porque el lector no los permite, necesita saber de esos personajes. Pero además en el thriller psicológico tienes que tener esa profundidad psicológica del personaje, que es fundamental. Tienes que describir tus personajes de la misma manera que los detalles a nivel físico o que detalles a nivel relacional, ¿no?, en la trama, tienen que estar descritos en tu papel antes de ponerte a escribir o donde lo pongas, esa descripción psicológica del personaje. Y evidentemente tienes que meterte en la mente del personaje que sufre, pero también del personaje que hace sufrir, que no es fácil. O sea, canalizar la descripción de un personaje de manera psicológica, de un psicópata o de un asesino en serie o de alguien que tiene rasgos sociópatas, aunque haga una vida normal, ¿no?, y pueda ser tu vecino, es la aproximación más difícil porque tú no eres una psicópata, ¿no? Entonces tienes que elaborar todo. Para mí en este punto es muy, muy importante la documentación de determinadas enfermedades. Si tú vas a desarrollar tu personaje, tu antítesis, lo vas a desarrollar como un psicópata, tendrás que sentarte, ¿no?, a que te cuenten qué es la psicopatía, entender qué es la psicopatía, cuáles son los rasgos de esa psicopatía y cómo se puede comportar un psicópata. Porque al final tú tienes que crear personajes veraces. Te puedes tomar tu licencia de autor en algunas cosas, pero toda la trama y sobre todo los personajes tienen que ser personajes veraces.
aunque estemos hablando de psicópatas. Porque claro, igual no es tu vecino, pero los psicópatas existen, los sociópatas existen, las personas que engendran mal, aunque no sea a esos niveles tan altos, existen. Por lo tanto, meterte en la piel de estas personas o de estos personajes es fundamental para crearlos, y no siempre es fácil, evidentemente. Pero para mí, por ejemplo, a mí me cuesta más y es mucho más difícil meterme en la piel o en la mente de personas con un sufrimiento emocional y vital importante, que han pasado por situaciones, imagínate, ¿no?, por situaciones de explotación sexual o de no sé, terrorismo, o de, iba a decir terrorismo de género, sí, de terrorismo de género, situaciones complejas, vitales que se han vivido durante 20 años, 25, aproximarme a ese sufrimiento emocional me es más difícil incluso que el aproximarme a la mente de un psicópata, porque está mucho más definida analíticamente por la medicina, ¿no? Sí, y creo que eso es un punto importante. Además, otro punto importante que tiene este tipo de novelas es que, más que si son trilogías o sagas de libros, los lectores, o en este caso nosotros como lectores, exigimos bastante el aspecto de el crecimiento del protagonista. O sea, no puedes presentarme el mismo protagonista del libro 1. Tienes que presentarme el mismo personaje, pero con un crecimiento, ya sea emocional más fuerte, en conocimientos, en habilidades, en destrezas, y todo eso se vuelve un desafío constante. Claro, es la evolución del personaje, cuando al final puede pasar en una única novela, en una única trama, ¿no?, que vayas del principio a fin y el personaje tengas que darle ese arco evolutivo que el lector sea capaz de visualizar cuando está leyendo, o de la propia, como dices tú, de las propias series, ¿no? Yo tengo una misma protagonista en las 3 novelas, aunque no tienen el mismo grado de protagonismo en todas. Por lo tanto, su arco evolutivo depende de su presencia en la novela, en Continuará apenas es testimonial su presencia, y ha ido cogiendo protagonismo a través de las novelas. En esta tercera novela es pues la absoluta protagonista, ¿no? Entonces, el arco evolutivo es fundamental. El lector tiene que ser capaz de visualizar cuando lee desde dónde parte un personaje y dónde le has llevado en ese recorrido hasta el final, cómo ha ido creciendo o no, por dónde ha ido perdiéndose en sus emociones o no, qué ha ido resolviendo de su propio interior o de la mochila interior que tenía o que traía al inicio, y hacia dónde ha llegado. Creo que es fundamental, como te decía ahora mismo, en estos momentos el lector, aparte de una narrativa más rápida, o sea, creo que vivimos en una sociedad donde necesitamos ya la inmediatez casi para todo, y el lector en thriller nos exige pues esta inmediatez, esta lectura rápida. Creo que es fundamental la honestidad, el arco evolutivo del personaje, la profundidad del personaje, porque si no, el lector no te lo va a perdonar. Y también el punto importante es el que en este momento me estaba acordando, es las secuelas que deja cada caso en nuestros protagonistas, porque es algo de que si es una serie de libros, esas secuelas, ya sea psicológicas, emocionales, el personaje lo va, porque como es su vida ahí dentro de esa historia, entonces el personaje va arrastrando estas situaciones y puede hacer que le afecten positivamente en un futuro o le afecten negativamente, y puede hacer como contraste bastante difícil. Claro, porque normalmente en género negro las secuelas son bastante negativas e importantes, porque imagina un personaje, ¿no?, un protagónico en una serie de 7, 8 novelas. La novela negra lo que hace es enfrentarte, es quitarte el velo de los ojos de situaciones muy complejas del día a día, enfrentar al lector con realidades que igual le son un poco desconocidas o no tanto, pero las tiene obviadas, ¿no? Es enfrentar con situaciones de dolor, es enfrentar con situaciones sociales y reales muy complejas, ponerlas frente a la mente. Entonces el personaje tiene que ir caminando por ese dolor, tiene que ir caminando no solo por el nivel dolor físico o de un asesinato que ha aparecido, sino por la realidad que nos está contando, que es una realidad, normalmente es una realidad social compleja, que lleva puntos de sutura y puntos de dolor.
Por lo tanto, imagina un personaje que ha caminado durante 7, 8 novelas, ¿no? por estas situaciones. Evidentemente, su afectación emocional y psicológica tiene que ser evidente. Nadie puede pasar por encima del dolor a través de su vida. Es algo interesante. De hecho, yo he leído un autor que tiene series de libros hasta de 18 libros con mismos protagonistas, pero se ve eso que tú dices, cómo la persona desde el primer libro arrastra ciertos aspectos que le dañaron y así sucesivamente va creciendo y a la vez también va llevando esas cosas que es como, hasta cierto punto creo que lo llegamos a sentir hasta identificado con esos protagonistas. Ya después de 5 libros, después de 3 libros ya lo sentimos identificados, pero también sentimos ese aspecto de los dolores, de las circunstancias difíciles que pasan, pero también los momentos felices, porque es otro punto que también se relaciona dentro de esos libros. Sí, aunque claro, o sea, al final, imagínate, ¿no? Aunque no seas protagonista de una novela. Yo cumplí ayer 40 años, que se dice pronto, y todos hemos pasado, todos tenemos heridas, ¿no? Todos hemos vivido ya un recorrido vital en el que hemos tenido momentos buenos y momentos malos, y todos hemos superado seguramente momentos dolorosos en nuestra vida. Por lo tanto, si eso lo multiplicas por ser un protagonista que tiene que enfrentarse a situaciones de crudeza vital, pues podemos intuir, ¿no?, cómo le puede afectar como lectores esos problemas. Todos llevamos heridas en nuestra mochila vital. Y al final, lo que no sé es si este escritor que dices tú, que ya tiene 18 novelas publicadas con un mismo protagonista, le apetecerá cambiar también, ¿no? Porque son muchas las 18 novelas. Pero es vital, o sea, es como venimos hablando todos estos minutos, es vital que el lector sea capaz de empatizar con las heridas y también con los momentos felices, aunque tengo que reconocer que el que sea lector de novela negra, y tú lo eres, el que sea lector de novela negra va a encontrar menos momentos felices en las novelas que heridas. De hecho, como le digo, este autor es un autor estadounidense, no sé si alguna vez has escuchado hablar de Shakespeare, es un autor estadounidense, tiene aproximadamente como unos 50 o 60 libros con diferentes casos, pero él hace eso, lleva a esos personajes al límite, pero sí se encuentran más momentos difíciles que superar y todo eso. Ahora, vamos a dejar por aquí este punto porque el tiempo ya nos quedan 10 minutos y vamos a hablar de un punto importante. Es cómo logra o cómo fue el proceso, cómo se dio la oportunidad de publicar tus libros en audiolibro en una plataforma bastante reconocida como es Storytel. Pues Storytel, bueno, yo tengo publicada el año pasado, fue el lanzamiento tanto de Continuará como de Infinito en Storytel, y Serendipia está muy reciente, fue el jueves 29 cuando se lanzó Serendipia. Y yo creo que todo es un proceso de evolución, ¿no?, social que estamos viviendo. Vivimos en sociedades muy rápidas donde a veces el tiempo de lectura, no tenemos todo el tiempo de lectura que quisiéramos, pero sí tenemos tiempos muertos en el día. Yo, por ejemplo, voy conduciendo y me pongo el audiolibro y voy escuchando. Creo que es un formato muy interesante. Yo tengo la suerte, además, de que la narradora, Georgia Correia, a mí me encanta, y ha narrado los 3 libros para que sea la serie de Elena Márquez y no se note, ¿no?, ese cambio de voz o de narración. Creo que es muy importante el formato audiolibro porque permite llegar incluso a personas que ya no eran lectores habituales, pero que se reencuentran con la literatura a través del audio. Y para mí, bueno, fue incluso sorprendente, porque claro, imagínate el primer día cuando a mí me envían la muestra, antes de que salga el grabado final, cuando me envían la muestra para elegir, porque es muy bonito también vivir el proceso, ¿no? Tenías que elegir entre 3 muestras de voces diferentes, a ver cuál te acoplaba más a tu propio personaje o a tu propia realidad que habías creado e imaginado.
Pero a la vez es muy raro, es muy extraño ver en la voz de otra persona o escuchar en la voz de otra persona algo que tú has escrito en la soledad de tu casa, en tu propia soledad, ¿no? Y fue un momento muy emocionante, yo estoy muy contenta, creo que Storytel a los autores además nos trata de manera muy bien, muy correcta, es una empresa muy seria. Y bueno, yo contentísima además de que, pues esto, poder llegar también un poquito a personas que igual ya no tienen ese hábito de lectura, pero que se interesan aún por la literatura. Vamos en este momento a saludar a todas las personas del público. A veces se vuelve bastante difícil mencionar sus usuarios, pero tenemos aquí, dice saludos desde México. Saludos para Tuti, un gusto. Saludos para todos, porque a veces, como les digo, se vuelve bastante complicado por los nombres de sus usuarios, pero igual saludos especiales a todos los que están aquí escuchando. Y estamos en este momento hablando un poco de la experiencia que nuestra autora tiene con sus libros, en este caso en un formato audiolibro, que es una oportunidad de llegar a más personas a través de una de las plataformas bastante reconocida como es Storytel, que se encuentra en muchos países del mundo, en muchos idiomas, y pueden disfrutar ahí los libros. Y cuéntanos un poco, cuando surge la idea de publicar, ¿cómo te contactan? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, en realidad a mí me viene dado por mi agente, que es el que bueno, se pone en contacto con ellos para ver las posibilidades y las opciones, ¿no? Entonces, cuando me dice que vamos a ser capaces de desarrollar, ¿no?, nuestras novelas en formato audiolibro, para mí tengo que reconocer que en ese momento era un gran desconocido el audiolibro. No me había sumergido en él, no había escuchado narrar todavía una novela en la voz de un locutor. Y en ese momento es cuando comienzo, como te contaba, todo el proceso, ¿no?, que lleva pues tu parte de autora, porque además te permiten pues involucrarte, ¿no?, en las decisiones y en las selecciones de voz y de narrador. Y incluso tengo que decir que me permitieron hacer una prueba de voz porque, bueno, en algún momento me apetecía grabar a mí la novela, pero es complejo. O sea, grabar es algo muy profesional y se tiene que hacer muy bien para poder llevar, ¿no?, esa narración y esas emociones a una persona que te está escuchando. Y pues me vino así, como te decía, o sea, al final se llegó a través de la gente el acuerdo con Storytel para tener en su plataforma mis novelas. Y creo que es una excelente oportunidad porque llegas a más personas. Si más personas llegan, hay muchas personas que por diferentes circunstancias no pueden leer el libro, o porque no se encuentran en el país, o porque los que hacen envíos de libros no llegan a esos países, pero sí llega Storytel, entonces, y de esa manera lo pueden disfrutar. Ahora, lo de la pose sí juega un papel importante quién narra la obra, porque como que nos enamoramos hasta cierto punto de la persona que narra, o la asociamos, mejor dicho, con los protagonistas, con cada uno de ellos. Entonces es como que cuando ya escuchamos una voz diferente, es como que ya extraño la voz que antes lo hacía. Entonces eso es un papel fundamental. Claro, yo creo que al final aquí hay dos tipos, dos cosas, ¿no?, a analizar en el formato audiolibro. Uno es el propio texto, ¿no?, el propio libro, que te puede gustar más o menos, y luego es el narrador, o sea, porque tú como lector, tus gustos como lector son absolutamente subjetivos, tú tienes tus propios gustos. Pues entiendo que a la hora de escuchar la narración también tienes tus propios gustos. Habrá narradores que no te convenzan, aunque el libro te parezca muy, muy bello, y habrá narraciones que mejoren el libro incluso, ¿no? Esto al final el lector es el que tiene que tener pues la última palabra o el oyente, en este caso del audiolibro. Lo que sí creo, como te decía, es que al final, no sé en El Salvador, pero en España perdemos lectores a diario. El libro está viviendo un proceso difícil, está viviendo un proceso de falta de hábitos, de poco posicionamiento en las escuelas, ¿no?, a la hora de crear ese hábito de lectura. Es un tema muy complejo, pero lo que sí es cierto es que cada vez la gente lee menos
y que tenemos que enfrentar esta realidad. Entonces, tener la posibilidad de ganar lectores a través del formato audiolibro también debe de ser una realidad, porque habrá gente que por tiempo, por ya pérdida de hábito, porque en ese momento no le apetece sentarse en el sofá de su casa a sumergirse en una lectura, pues pueda llegar a un libro a través del audiolibro y pueda regresar al libro físico también, ¿no? De hecho, ese es un punto bastante fuerte. En El Salvador no es un país muy dado a la literatura, a la lectura. Es bastante baja el número de personas que leen, pero sí, también hay bastantes personas que leen, pero hay bastantes personas que están intentando tomar ese hábito a través de lo que es el audiolibro. Entonces, y a través de estas plataformas está como abriéndose ese pequeño espacio para que más personas se acerquen a los libros, para que más personas lo puedan escuchar. Y recordemos que si a una persona escucha un libro que le llama la atención y le gusta, seguramente ese va a ser un posible comprador de esa obra, porque dice, es un libro que me encantó, yo lo quiero tener en físico, y hace todo lo posible por tenerlo. Entonces yo creo que en el momento que estamos viviendo es el mejor momento para poder aprovechar cada una de las herramientas que está a nuestra disposición, ya sea audiolibro, ya sea a través de lo que podamos difundir los textos, las obras, y que lleguen a más personas para poder hacer posibles compradores, posibles clientes o posibles lectores. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un reto por delante y es el de volver a ganar lectores. Y en ese volver a ganar lectores, que creo que una sociedad desarraigada de la literatura no camina por pasos demasiado firmes, creo que la cultura es esencial en la vida de las sociedades y de las personas. Y tenemos el reto de afrontar el ganar de nuevo lectores, el fomentar el hábito de lectura, el aproximarse a estos nuevos mundos, ¿no? que les puede generar el libro y descubrírselos en muchos casos, porque hay incluso personas que no han descubierto como tal el mundo de la literatura. Y si a eso nos ayuda nuevos formatos como el audiolibro, como incluso el formato multimedia, quiero decir, ahora se están adaptando muchas obras a películas, a series de televisión que pueden dar visibilidad al propio autor y al libro, porque somos conscientes de que es evidente que es más reconocible una serie que un libro. El libro puede ser buenísimo, pero probablemente la serie llegará a más personas que reboten en la compra de ese libro y que les pueda sumergir de nuevo bueno, pues en el interés por la literatura. Entonces tenemos un reto por delante, que es el de volver al hábito de lectura, el de ganar lectores y el de aproximar la cultura a una sociedad que camina por pasos pues, un poco desarraigados, ¿no? Y creo que el formato audiolibro es, como decías tú, un gran aliado para poder volver hacia el libro físico. Que te deseo muchos éxitos en esa plataforma. De hecho, yo la utilizo bastante. A mí me gusta leer bastante en físico, pero utilizo bastante la aplicación. ¿Por qué me gusta la aplicación? Porque hace el juego entre el ebook y el audiolibro. En determinado momento no queremos solo escucharlo, podemos leer, ahí mismo se encuentra. No todos los libros, ¿verdad? Pero la gran mayoría podemos jugar entre leer y escuchar. Y es algo fundamental, y a veces hay momentos que no se puede leer por más que queramos, ya sea por el trabajo, ya sea por estudio, ya sea por uno o por otra cosa, no se puede leer. Entonces el audiolibro como que nos facilita cuando vamos en el transporte, cuando nos vamos conduciendo de un lugar a otro. Entonces nos facilita a través de unos auriculares y podemos sumergirnos en una buena historia, en algo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces te deseo muchos éxitos, espero pronto ya lo voy a agregar dentro de mis libros por escuchar, y luego estaré contactándome contigo para analizar un poco más. Así que ya estamos casi en la parte final. Antes de ir finalizando, ya el tiempo ya avanzó bastante, pero quiero agradecerte por el espacio, agradecer también a la persona que es la responsable de organizar todo esto, lo que es tu representante.
que un momento me contactó y me dijo, pero en ese momento estaba bastante saturado de trabajo, pero después dije yo, ya él me hizo una noción, entonces yo busqué la oportunidad para poder contactarlo y poder tener este espacio. Quiero agradecerte por todo ese apoyo, por el espacio que me das de poder conversar, por dejarme llegar hasta la comunidad de tu hogar y poder hablar de esto que nos apasiona, como es de la literatura. Pues, muchas gracias, yo estoy encantadísima de poder haber compartido contigo esta horita, ¿no?, de tiempo. Al final, los que nos une la pasión por la literatura, pues también tenemos que tener lugares de encuentro, y en esto pues las redes sociales y las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho esta labor. Y bueno, yo espero que si escuchas Serendipia o Infinito continuará, y espero que lo disfrutes, que te guste y que me cuentes, sobre todo que me cuentes qué te ha parecido. Sí, de hecho voy a procurar escucharlos en orden, desde el primero hasta llegar al tercero. Voy a procurar escucharlos y luego estamos comentando, y si los escucho, entonces yo voy a trabajar cierto contenido para mis redes sociales, para mi canal, y poder contarles a muchas personas de tus obras y dar mi opinión, porque ya llevo bastante leyendo este tipo de libros y me está gustando muchísimo, pero como que entre más uno lee este género se vuelve más exigente. Exacto, exacto. Al final, pero eso es bueno, o sea, yo también como lectora, ¿eh? O sea, cuando eres un lector o una lectora apasionante, tienes la obligación de ser exigente. Sí, porque al final entre más se le exige a los autores, como que se esfuerzan más, nos dan mejor trabajo, y eso es más recompensado para ellos y para nosotros también, porque tenemos un mejor libro en nuestras manos, o ya sea un mejor audiolibro. Así que, Beatriz, ha sido un gusto, para mí es un placer. Gracias por darme este tiempo de poder conocerte, de poder conversar contigo. Seguimos en contacto. Cualquier aspecto, cualquier situación que tú desees, están las puertas abiertas para lo que tú desees, promocionar tus libros, tus obras. Siempre el objetivo de esto es poder brindarle una puerta a los autores para que a través de mis redes sociales, de mi canal de YouTube, puedan llegar a personas que quizás todavía no han llegado aquí en El Salvador. Me sigue bastante gente de Guatemala, del Salvador, Costa Rica y varios, México, Estados Unidos. Entonces son países que estamos llegando, según las estadísticas de Instagram, Colombia también. Entonces estamos llegando a esas personas, y como que es un objetivo bastante bueno para ustedes como autores, porque llegan a esas pequeñas regiones, y recordemos que de poquito en poquito se va armando más grande la familia, más grande la casa y todo eso. Pues muchas gracias. Yo, como te decía, encantadísima de poder estar aquí contigo y pues bueno, espero que hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante esta charla, que hayáis descubierto, para los que no, el psicothriller, que os va a gustar, que os va a apasionar y que sobre todo os va a hacer pasar, pues bueno, pues por esa serie de emociones y de retos psicológicos que seguro que disfrutáis. Así que encantadísima y espero que por allí paséis un buen domingo. Gracias igual, saludos a todos, en especial todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo. Saludos especiales para todos los que están aquí en este momento. De hecho, tenemos 10 personas todavía que han estado aquí constante. Gracias a ustedes. Recordarles de que si se perdieron el inicio de este conversatorio, va a quedar colgado aquí en Instagram, y dentro de una semana yo lo estaré publicando a través de mi perfil de YouTube o de mi canal de YouTube. Le enviaré el link a la autora para que ella también lo pueda distribuir a través de las diferentes plataformas donde ella distribuye. Así que ha sido un gusto, Beatriz. Nos vemos. Ten una excelente noche y muchas gracias por todo. Cuídate, te mando un mega abrazo desde El Salvador y muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muchas gracias y un abrazo enorme. Gracias.